La secuela de 28 años después ha llegado para demostrar cómo las secuelas pueden ser perfectas y excelentes, manteniendo la esencia de la original y arriesgándose a ir un paso más allá en desarrollar su historia y sus personajes. Lo mejor de la película, sin dudas, eso sí, es el setup que implica para lo que se viene en la tercera parte, que ya ha sido confirmada y que veremos seguramente en un par o tres de años si todo va bien. Tras ver el Templo de los Huesos, vamos a responder a las siguientes preguntas. Para eso has clicado en este vídeo. ¿Realmente Sansón es la clave para la cura del virus? ¿Existe la posibilidad de que Inglaterra resurja de nuevo? ¿Qué ha pasado con Kathy, la mujer embarazada? ¿Dónde está el personaje de Aaron Taylor Johnson y por qué no ha aparecido en esta película? ¿Qué significa la leyenda de Andrócles que le comenta Kelson a Sansón? ¿Por qué Jim sigue en la isla si en teoría iba a recibir ayuda tras la primera 28 días después? Pero lo más importante es, ¿qué ha pasado con Selena y con Hannah? Hablemos de todo eso y mucho más en este análisis de 28 años después, el Templo de los Huesos. Muy buenas a todos, aquí vuestro maestro. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien, que estéis a gusto y que estéis preparados para mi análisis de tremendo peliculón que es esta secuela. En este vídeo, igual que hice en el de hace unos meses con la primera parte de 28 años, que te dejo en la descripción, vamos a analizar, sin resumir, que eso ya lo van a hacer otros menos capaces, todos los detalles y simbolismos que hemos visto en una secuela que es directa y que tiene varios de los momentos más icónicos de la saga, con un final que es imposible que no te deje en lo más alto. La primera película la puedes ver en formato físico gracias a Arby Licensing, quien tiene a la venta esta pedazo de edición Steelbook preciosísima, con esta calavera en el frontal y el pueblo de Spike y Jamie con una horda de infectados persiguiéndoles justo detrás. La edición tiene dos discos, el de 4K y el Blu-ray, que dependerá del reproductor y la tele que tengas. La imagen interior es una preciosidad. Memento mori, recuerda que morirás. Así que lloren los haters de la primera 28 años, que yo voy a ir a ver la parte 3 más feliz que una perdiz, con un buen bote de palomitas ahí para disfrutarla. Yo no sé en qué cine habréis visto la película, pero yo lo he hecho en los cines Kinépolis, donde con su tecnología láser ultra me he gozado la película tan fuerte a nivel visual y sonoro que en las escenas de acción donde los infectados aparecen de la nada y te pegan un buen susto, oye, yo he flipado. Kinépolis es el cine al que yo siempre voy, donde las palomitas encima están más buenas y los asientos son los más cómodos, especialmente la butaca roja. Si encima la película ya es buena, pues oye, apaga y vámonos. ¡Qué disfrute más grande! Y es que madre mía, qué película, Dios mío. Antes de hablar del final y todas las posibilidades y preguntas que eso genera, como te he comentado al principio del vídeo, tenemos que hablar de uno de los personajes que nunca pensé que iba a amar en esta saga. Estamos hablando de un infectado, del Alfa, de Sansón. Sansón es un hombre que aparece en la Biblia, cuya fuerza bruta era inmensa y cuya historia siempre se definía por la violencia y la destrucción. Además, era un mujeriego. Con su inmensa fuerza, Sansón realizó hazañas extraordinarias y, a pesar de su impulsividad, era una figura heroica y legendaria. La traición en la vida le llegó al conocer a Dalila, otro personaje bíblico que vendió el secreto de la fuerza de Sansón a los filisteos a cambio de dinero. Esto llevó a que le cortasen el pelo a Sansón, perdiendo así su fuerza, ya que estaba vinculado a su pelo. Aparte de que la figura de Sansón está basada concretamente en la figura bíblica, no solamente por el pelo y la complexión, sino también por el taparrabos que más adelante viste cuando poco a poco recupera la cordura, y menos mal porque madre mía, vaya trancazo. Tenemos que tener en cuenta que actualmente en la historia el Alfa representa ese tipo de infectado evolucionado que, aunque no nos haya dado mucha información más al respecto sobre él, sí que podemos entender perfectamente que lo que ha conseguido el Dr. Kelson es un avance gigantesco para el futuro, para que Inglaterra pueda recuperarse de una vez por todas. Resulta que tras la primera película, Sansón ha ido volviendo a la zona de Kelson porque su instinto le lleva a querer ver al hombre que le calma. Con las mismas flechas que Spike le disparó en la tremenda escena posparto ahí en el tren, Sansón queda en un estado catatónico donde sus ojos son la clave de todo. En la primera película sus ojos eran amarillentos y enfermizos, y aquí, si te fijas, se van volviendo mucho más blanquecinos y normales. Como sabemos, el virus de la ira te vuelve loco y te hace vomitar sangre, una sangre que además inyecta tus ojos en un rojo visceral que te vuelve más bestia que hombre. Me encanta que visualmente en la película, a medida que Sansón recuperaba su humanidad, como te digo, volviese sus ojos mucho más blancos y menos sangrientos. Y es que creo que una de las cosas a valorar de esta película es la dirección de Nia Da Costa, la cual recibió muchísimo odio en la primera película,
película que, para el que no lo sepa, tuvo unas críticas negativas increíbles a pesar de tener a Alex Garland y Danny Boyle otra vez al ruedo. La gente parece ser que no tiene memoria o realmente no son conscientes de que la saga de 28 días después nunca fue una saga de zombies o infectados, fue una saga que, además de los zombies, trataba sobre la humanidad. Aunque la diferencia con Danny Boyle es evidente, ya que es un hombre mucho más enérgico y más nervioso, sobre todo con esos montajes de cada muerte o esa cámara más frenética, Nia Da Costa ha sabido mantener la esencia de la dirección en los momentos donde los infectados entraban en escena y sobre todo los momentos contemplativos. Madre mía, qué belleza de planos generales y contemplativos que tiene esta película. Personalmente me han encantado porque son pequeños oasis de calma antes de que un infectado rompa esa paz y tranquilidad que, como dice Kelso, no tiene nada de malo. Seguramente a muchos esta película les habrá gustado menos que la primera y yo no sé qué decirte, creo que me ha gustado cómo ha seguido arriesgándose en lo que es esta saga, teniendo para mí cosas buenísimas como Jimmy, lo de Sansón, lo de la cura y sobre todo el tramo final de Kelson, o sea, espectacular. Maravilloso, espectacular, me emocionaba al verlo. En el momento donde Kelson le está curando las heridas a Sansón, tú te preguntarás, ¿por qué Kelson se dirige a sí mismo como a Andrócles y a Sansón lo llama León? Esto tiene un significado muy profundo, ya que por un lado, Sansón era un personaje bíblico con una fuerza descomunal que se decía era mayor que la de un león. Por otro lado, Andrócles era un esclavo de un relato popular de la antigua Grecia, cuya leyenda nos cuenta cómo un hombre, Andrócles, huyendo de su señor, se encontraba un león herido en el desierto, curándole las heridas como muestra de empatía y misericordia. Años después, Andrócles es llevado al anfiteatro de Roma para ser arrojado al Coliseo y que las bestias lo devorasen. Lo que pasa es que, casualmente, una de esas bestias era el león que curó años atrás y quien ahora le devuelve el favor salvándole la vida. Pues esto, metafórica y filosóficamente hablando, implica que Kelson es Andrócles curando a una bestia como es Sansón, cuya fuerza y fiereza iguala a la de un león. Digamos que este es un acto de bondad. Sansón, a cambio, salva la vida de Kelson haciéndole compañía y convirtiéndose en ese amigo que el pobre doctor no ha tenido en los últimos 28 años. Por eso la película sigue con ese tono filosófico que tanto ha caracterizado a la saga, si recordamos bien cómo en 28 días después teníamos momentos muy bonitos con el grupo y sobre todo con Frank. Así que Kelson ha sido salvado espiritualmente encontrando a un amigo justo antes de morir en esta película. Y no hablamos de una salvación física, hablamos de la salvación del alma y sobre todo del corazón. Hay una escena increíble donde Kelson se desnuda por completo en su búnker, que no es increíble por haberle visto el pito a Ralph Fiennes, sino porque al final la imagen que nos quieren transmitir es la de un hombre solitario que no tiene nada que perder y que no intenta engañar a nadie. Digamos que es un hombre que se muestra tal y como es, al desnudo, sin nada que ocultar y dispuesto a ayudar a quien lo necesite, como buen doctor que es. Seguramente a algunas personas les habrá dado mucha vergüenza ajena todos los momentos donde Kelson baila con Sansón al son de la música, pero a mí personalmente me han parecido muy graciosos a la par que tiernos. Kelson lleva 28 años completamente solo. En esas fotos que vemos en su búnker nos demuestran que su familia murió en la pandemia del virus y que desde entonces se ha volcado en ese templo de los huesos como un monumento hacia la muerte y un recordatorio de cómo tarde o temprano seremos solamente un puñado de huesos con una historia detrás que le darán significado a nuestra vida. La música además tiene un gran significado en lo que es la película, ya que por ejemplo el tema de Duran Duran, Ordinary World, es una canción en cuya letra escuchamos versos como estos: ¿dónde está la vida que se ha ido? ¿Dónde está mi mejor amigo cuando más lo necesito? No lloraré por el ayer, hay un mundo ordinario, de alguna forma tengo que encontrarlo. Así que para Kelson, que Sansón le acompañe en esta soledad no es más que un rayo de luz y de esperanza de poder disfrutar de una compañía que hacía tiempo que no tenía. Además, implica no perder la esperanza en encontrar una cura para el virus y de volver a Inglaterra a su normalidad de antes. Y es que sí, la morfina que Sansón estaba consumiendo a pasos agigantados no iba a durar más de 2 semanas si seguía con este ritmo. Así que Kelson decide matarle a pesar de ir en contra de su juramento hipocrático. Es por eso que le pide a Sansón que le dé una señal, por pequeña que sea, para dar el permiso que necesita de inyectarle ese veneno. Y aquí creo que hablo en nombre de todos cuando digo que el momento donde Sansón dice Luna, mis cojones se han caído por el suelo. Tal y como Kelson deduce, y con toda la lógica del mundo, por lo que hemos aprendido de esta saga, el virus de la ira produce sufrimiento y dolor. Ese estado rabioso está más conectado al cerebro que al cuerpo, lo que lleva a que los infectados vean a los no infectados como una especie de bestias o fantasmas del terror a los que tienen que matar para poder salvar sus vidas. La propia película nos muestra a Sansón arrancándole la
cabeza a un pibe que, de primeras, yo pensaba que era Jamie yendo a buscar a Spike, pero no, ha sido un tremendo clickbait esto. En este punto, Coulson desarrolla una especie de cura más para la mente que para el cuerpo, ya que los infectados están sufriendo constantemente, dándole todo el sentido del mundo a que Sansón haya estado visitando a Coulson para que le administre morfina. Básicamente porque gracias a la morfina, su cerebro, su sufrimiento y de alguna forma todo su malestar ha llevado a Sansón a un estado primigenio donde la sobredosis le ha llevado a recordar sonidos, personas y momentos de su vida antes del virus. Que durante la investigación de Coulson suene el temazo de Radiohead Everything in its Right Place, es decir, todo en su sitio correcto, me parece espectacular a nivel musical, ya que al final, a pesar de que el significado de la canción se relacione más con la depresión y la ansiedad, ya que hay un verso que dice me desperté chupando un limón, es decir, algo desagradable, no quita que en el fondo esta canción tenga un significado que se relacione con la búsqueda del orden en el caos y con encontrar ese faro de luz en medio de la desorientación que uno puede sufrir en algún momento de su vida. Digamos que esa búsqueda de la luz es Coulson entendiendo que la morfina que le ha administrado a Sansón es algo que le está empezando a curar. El montaje de Sansón recordando ese viaje en tren me ha parecido increíble. Aquí vemos fugazmente cómo el libro de la luna que estaba leyendo de pequeño es lo que ha conectado con reconocer que la luna que estaba viendo es la misma que la del libro, igual que el ticket que le pidió la revisora, que creo ha sido magnífico, porque es que si te das cuenta esa es la zona de caza donde el alfa suele rondar, básicamente porque es el último recuerdo que seguramente tenía justo antes de infectarse, así que al final el infectado, aunque esté sufriendo, tiene un resquicio de humanidad que le lleva a estar, en teoría, en ese lugar donde no estaba sufriendo tanto. Y hablo del alfa, que está más evolucionado que un infectado, ¿vale? Los otros están por ahí yendo a lo loco. La investigación de Coulson se ha quedado en ese búnker y las pastillas que ha usado para curar a Sansón también. Así que no dudo que esto va a ser parte importante en la tercera película, donde en teoría tiene que haber esperanza para que Inglaterra vuelva a su normalidad. En caso de que no encuentren nada y de que no puedan volver al Templo de los Huesos, seguramente encontremos en la sangre de Sansón la clave para buscar una cura. Como sabemos, cuando se enfrenta a todos esos infectados en el tren que antes le seguían, aparece ensangrentado por completo mientras suena The Number of the Beast de Iron Maiden. Ahí vemos la conexión bestia-Sansón que te comentaba antes. Cuando Sansón recupera el cuerpo de Coulson, confirmamos que, a pesar de las mordeduras, las heridas o la sangre de los infectados que le ha debido entrar en el cuerpo, nos confirman que Sansón es inmune, no está infectado, se sigue recuperando del virus que en teoría le devolverá a un estado normal, aunque claramente nunca va a ser normal del todo, ya que lo que ha hecho Coulson quizás no es la cura definitiva, sino más bien un primer paso. Que estos infectados hayan atacado a Sansón me parece más que lógico, ya que al haberse curado del virus ya no lo detectan como un alfa, lo detectan más como a un humano que según su visión es un fantasma al que hay que destruir. Faltará ver si la hija que tuvo en la primera película y que Spike dejó en su pueblo puede ser clave en el futuro, ya que como sabemos nació inmune gracias a la placenta que la protegió del virus de su madre. Esto a mí me flipa porque es que la siguiente película tiene que seguir a Sansón en una subtrama que lo va a llevar por toda Inglaterra, que sabemos está sumida en el caos, donde a lo mejor tenemos un final feliz como el de la primera 28 días después, una donde quizás Sansón se puede reencontrar con su hija teniendo la vida que tanto merecen, porque es que los dos son inmunes. Aún así, no sé por qué me da la sensación de que Sansón en la tercera película puede llegar a morir. Cuando Spike y Kelly consiguen salir vivos del Templo de los Huesos, nos reencontramos con un personaje que, a ver, ya sabíamos que iba a aparecer en esta película. Y no lo digo de forma pretenciosa ni porque haya habido algún tipo de filtración. Lo digo porque desde la primera 28 años, Danny Boyle dijo que si la taquilla iba lo bastante bien, íbamos a tener una tercera película. Película donde además Cillian Murphy es productor ejecutivo. Cillian Murphy ha sido productor ejecutivo en las dos primeras 28 años y también lo va a ser en la tercera. Así que la aparición de Jimmy era lo más esperado en esta segunda película. Aunque hayan sido solamente 5 minutos, ver de nuevo a Cillian Murphy me ha turbo flipado, pero cosa mala. Es un actor que a mí me encanta y al que quiero muchísimo, de la misma forma que el meme este del perrinchi que te dice que te quiere. He revisado como un cerdo trufero la primera película y te puedo asegurar que estamos en la misma casa que vimos en 28 días después. No solamente porque la ubicación está cerca del lago, sino porque la casa es la misma. Ahí tienes también el coche de Frank, que sigue aparcado en el mismo sitio con el tiempo haciendo estragos en él. Y también tenemos la misma máquina de coser que Selena utilizó en la primera película para unir aquellas prendas que generarían esa señal de ayuda que en teoría mandaría una señal de auxilio. Así que la gran pregunta es, ¿qué ha pasado durante estos 28 años? Aquí lo único que podemos hacer son suposiciones. La más lógica de todas es que Jim y Selena tuvieron una hija a la que han llamado Sam. Ella misma llama a Jim su padre. Como vemos, Jim le está enseñando historia para un examen que él mismo va a hacerle, porque de alguna forma quiero entender que se intenta mantener la normalidad de un mundo que ya no es normal. Esto me gusta porque, como vemos, Jim no quiere que su hija se vuelva
vuelva una ignorante, instruyéndola con algo tan básico como la historia del mundo. Como él mismo dice, aquellos que olvidan su historia están condenados a repetir los mismos errores. En este caso, se relaciona todo con la guerra, el odio y sobre todo las ideologías políticas. ¿Qué ha pasado con Hannah y con Selena? Porque es que al final de 28 días después, los tres personajes esperaban que ese avión militar que pasó justamente por esa casa les rescatase. Mi teoría más factible y lógica es la siguiente: ese avión pasó de largo porque recibió instrucciones de no rescatar a nadie para no arriesgarse a que los infectasen. Habían pasado 28 días, el virus estaba en pleno brote. Como vimos, en 28 semanas después, la contención del virus no era total y se empezó a reconstruir Inglaterra desde Londres. Sí, había menos infectados, pero continuaba habiéndolos. Recordemos que se levantaron unos muros que separaban la ciudad de lo que es la periferia, y por lo que podemos entender, la casa donde estaban Jim, Hannah y Selena estaba muy pero que muy lejos. Es posible que ese avión, al pasar de largo, los abandonase ahí, ya que al estar rodeados de infectados, que por mucho que se estuviesen muriendo de hambre, seguían pululando por la zona, decidieron quedarse en esa casa para empezar una nueva vida. Al final, el lugar era idóneo para empezar de cero, igual que lo era la casa del principio de 28 semanas después. Así que es posible que, al no recibir ayuda, los tres se quedasen ahí durante un tiempo y Selena y Jim se quedasen embarazados, no queriendo salir de la zona para no arriesgar la vida de Selena. Hannah, en cambio, es posible que saliese a buscar ayuda sin mucho éxito. Y esto lo digo porque a mí la actriz, a ver, no es que me caiga mal, pero no lo hizo demasiado bien en la primera película. Yo creo que la descartaría por completo en una historia como esta, a no ser que hagan un recast, por supuesto. Si Selena no ha aparecido en este final, puede implicar dos cosas: o que la actriz no podía porque la agenda la tenía muy petada, o básicamente no quería sumarse a la película y ya está. Esto lleva a que su personaje pueda estar muerto, ya fuese por la infección o porque murió en el parto. Como no han enfocado ningún tipo de tumba o de lápida, no sabemos si esto es o no cierto, pero como hemos tenido un vistazo a estas dos piedras pintadas donde podemos ver una S y una M, podemos deducir que esta es la inicial de Sam y la otra la M de mamá. Si Selena estuviese viva, dudo mucho que no la hubiesen avisado de que venían infectados o que llegaba gente nueva, así que para mí el personaje está muerto, o concretamente en este punto ha salido a explorar. Es posible que Selena sí que siga viva y se haya encontrado por una casualidad con Kathy, la mujer embarazada que ha visto cómo pues su marido, su padre y sus amigos han sido despellejados vivos huyendo de Spike, que ha sido incapaz de disparar una flecha. Supongo que el habernos presentado a un personaje como Kathy será importante en la tercera película, o quizás no tengo ni idea. Puede ser de que, como esté embarazada, si se queda infectada haya posibilidades de que su hija nazca sana, como ha pasado con la de Sansón. Que Jim decida ayudar a Spike y a Kelly sin dudarlo ni un segundo después de que Sam le haya dicho que lo hagan, es algo que me encanta porque nos demuestra el gran vínculo que tienen padre e hija, pero sobre todo que Sam es el corazón de Jim. Básicamente lo mismo que pasaba con Joel y Ellie en The Last of Us, y mil y una historias apocalípticas de un padre protegiendo a su hija. Quiero creer que en la tercera película Jim nos va a explicar qué es lo que pasó tras el final de 28 días después, y sobre todo qué han estado haciendo estos últimos 28 años. Necesitamos saber qué es lo que le ha pasado a Selena y a Hannah, y sobre todo cuál va a ser el papel de Jim en la tercera película. Quiero creer que después de escuchar la historia de Spike, del Dr. Kelson, del pueblo de la primera película y de Kelly, Jim y Sam deciden acompañarles para encontrar un lugar más seguro que ese. En este viaje tendrán que descubrir la cura en Sansón y también en la hija que vimos en la primera película. Pero no sé por qué me da la sensación de que Jim no va a querer abandonar esta casa después de haber sido su hogar durante 28 años, siendo Sam clave en todo esto para convencer a su padre de emprender un viaje que esperemos no termine con su muerte. Ya te digo, solo escuchar el clásico tema de la saga al final de la peli, pelos de punta, increíble. El personaje de Jimmy me ha dado todo lo que quería ver de él. Que la película comience con ese reclutamiento de Spike en un parque acuático infantil dice mucho de cómo es este grupo. Sabíamos que los Teletubbies eran parte fundamental en su personalidad, pero empezar la película en un lugar más enfocado a los niños como es un parque acuático, creo que es magnífico para confirmarte que en el fondo esta gente no es más que eso, niños que no tienen ni moralidad ni siguen ninguna regla, a pesar de que estén preparadísimos para matar infectados. Que Spike haya matado a uno de los 7 dedos de Jimmy de la forma más absurda posible nos demuestra dos cosas. La primera, que Spike ha sido el peor personaje de la película al perder todo ese interés que se tenía en la primera. Le ha demostrado al espectador que al final no es más que un niño que intenta hacerse el adulto encontrándose con la cruda realidad. El mundo es peor de lo que te pensabas. Que Aaron Taylor Johnson no haya aparecido en esta película se debe a que la búsqueda era otra. Según Nia Da Costa, la directora del Templo de Huesos, se querían centrar en el viaje de Spike para que viese cómo era realmente el mundo. Como sabemos, le dejó una nota a su padre al final de la primera película diciendo que necesitaba descubrirse a sí mismo.
Esto me da a entender que en la tercera parte el personaje de Jamie tiene que volver sí o sí, ya que tiene que reencontrarse con su hijo y darnos contexto de la bebé. Y lo segundo que te decía antes es que los dedos de Jimmy son reemplazables y completamente prescindibles. Vemos que entre ellos forman vínculos afectivos y de amistad, pero para Jimmy estos no son más que siervos, esclavos que tienen que obedecerle ciegamente porque eso es lo único que su ego desmesurado necesita. Igual que un niño, Jimmy quiere atención y que le hagan caso, algo que consigue inventándose esas voces que dice que escucha en su cabeza de parte de Lucifer, al que llama Lucy como si fuese un viejo amigo. Que haya visto en la parte final a Sansón como si fuese el mismísimo Lucifer es algo que me flipa, porque al final Sansón es como un punto medio entre los dos mundos, los humanos de antes y los infectados. Creyendo que Lucifer es su padre perdido, Jimmy comete los actos más atroces posibles en una introducción muy potente donde vemos cómo despellejan vivos a unos pobres diablos como una ofrenda de caridad a Satanás. Toda esta parte ha sido para mí magnífica, porque como te decía antes, es lo que quería ver de Jimmy. Quería ver cómo vivía en este apocalipsis, cómo trataba a la gente y la dinámica que tenía con los 7 dedos. Y ojo a la siguiente pregunta: ¿por qué Jimmy se refiere a sus seguidores como los 7 dedos? Sin ningún tipo de relación con los Teletubbies ni nada por el estilo, sabemos que Satanás no tenía ningún tipo de mutación extraña donde tuviese en cada mano 7 dedos. Esto cobra más sentido si tenemos en cuenta que Jimmy siempre hacía el gesto con los dedos de la mano derecha hacia arriba y los de la izquierda hacia abajo. Esto significa que como es arriba es abajo, una armonía entre el cielo y el infierno y entre la misericordia y la justicia, entre lo que crece y lo que mengua. Los dos niños que vemos en esta representación, que es la más famosa de Baphomet o Satanás, significa que no hay nada que temer del diablo, ya que hasta un niño se puede acercar a él sin temor o represalias. Aún así la cosa va más allá, porque es que Jimmy no solamente quiere representar esa figura de autoridad que sacrifica personas en pro de lo que él cree que Satanás le dice, sino que tiene 7 siervos como 7 son los círculos del infierno y los 7 pecados capitales: la soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia y la pereza. Aunque es bien sabido que en la Divina Comedia de Dante se describen 9 círculos y no 7, descubrimos que el 8º círculo es el fraude y el 9º la traición. Y aquí agárrate porque es que vienen curvas simbólicas. En la película muere un Jimmy al que sustituye Spike, que durante toda la cinta se muestra aterrado por lo que Jimmy le obliga a hacer, convirtiéndose, como vemos más adelante, en un fraude para él. Es un Jimmy que no cumple órdenes, que no obedece y que encima quiere dejar al grupo. Más adelante, como descubrimos en Jimmy Inc., cuyo nombre es Kelly, que le da sentido a por qué estaba escribiendo una K en la corteza de ese árbol, la chica termina traicionando a Jimmy y al resto de sus compañeros porque es que en el fondo sabía que Jimmy Crystal era un fraude y un mentiroso. Así que de esta forma se le da sentido a por qué Jimmy quería 7 dedos que formasen un puño terrible contra aquellos que no le siguiesen o fuesen sacrificados. Al mismo tiempo, para mí también simboliza cómo los 2 círculos del infierno que no se tienen en cuenta por norma general son Spike y Kelly, 2 personas que han acabado siendo parte del final de Jimmy y también de esta locura satánica. El personaje de Jimmy a mí me ha encantado no solamente por la actitud que baila entre lo sádico y lo tranquilo, sino por la escena con Kelson. O sea, el personaje de Kelson ha sido uno de los mejores personajes que han podido crear para esta saga por cómo con su mera presencia cura el alma, tío, incluso a un loco como es Jimmy. Pensando que Kelson era Lucifer por cómo bailaba con Sansón, a quien consideraban un demonio, Jimmy habla con Kelson sobre su vida, sobre su pasado, sobre su padre y lo que siente él respecto al mundo. Creo que este ha sido un momento mágico donde el Templo de Huesos, que como sabemos es un homenaje a la muerte y a lo finita que es la vida, a cómo debemos valorarla, ha servido para que un psicópata como Jimmy haya podido conversar como una persona mínimamente normal ante un hombre que, como te decía antes, no tiene nada que ocultar y te cura el alma. El show de Iron Maiden con Kelson dándolo todo en la parte final, fingiendo que es Lucifer, para ayudar a que la fe de los seguidores de Jimmy se fortalezca, igual que su liderazgo, ha sido increíble. O sea, ¿qué cojones ha sido esto, tío? Yo es que he flipado en colores. Ralph Fiennes es un actor al que tenemos que proteger con todo lo que tengamos en la vida, porque es que este momento es historia de la saga y también te diría del cine, ¿eh? Lo siento, pero a mí esto me ha enamorado por completo, y más cuando te das cuenta de que el póster de la película, o sea, se refería precisamente a este momento, no a que Kelson se hubiese vuelto loco. Tú aquí dirás, bueno maestro, pero a mí esto me ha dado vergüenza ajena, o sea, no tiene ningún tipo de sentido, menuda basura de película. ¿Estás seguro? Porque la diferencia de este vídeo con otros que te puedas encontrar es porque te voy a explicar algo que quizás no sabías. La canción de Number of the Beast no ha sido escogida a voleo, tiene una intención más que clara. Muchos pueden malinterpretar The Number of the Beast de Iron Maiden como una canción que adora al diablo o al satanismo. Esto es porque muchos grupos religiosos creían en su momento que la canción abogaba hacia el satanismo, pero es que Steve Harris, fundador de la banda, aclaró en más de una ocasión que esta canción iba precisamente sobre un encuentro demoníaco y no sobre una adoración al diablo. ¿No tiene todo el sentido del mundo que precisamente eso sea lo que ocurre en esta escena? Tienes a Kelson fingiendo que es el diablo, aunque en el fondo todo esto sea un encuentro demoníaco malinterpretado por unos seguidores que están siendo engañados por un líder que es un farsante. Que Jimmy pierde
pierda el liderazgo ante Kelly, que desde el primer momento es la única con la empatía suficiente para proteger a Spike de los males del grupo, me parece magnífico. Ella es quien le da el golpe de gracia sin poder salvar lastimosamente a Kelson. Kelson, cuando ve que Spike forma parte del grupo, se arrepiente en 0, del plan de Jimmy. Su objetivo antes de esto sabemos que era sobrevivir para poder seguir estudiando la cura de Sansón, pero Spike lo cambia todo, ya que él simplemente es un niño y Kelson como adulto tiene la responsabilidad de protegerle. Por eso ordena que crucifiquen a Jimmy para proteger a Spike y que así quede libre. Lo que vimos en la primera película fue un mensaje que Kelson quería transmitirle a Spike, un mensaje sobre la vida, sobre la muerte y la belleza que hay que vivir en cada segundo. Quedarse con Jimmy sería perder todo esto, sería convertir a Spike en un asesino y en una persona malvada que provocaría la muerte por ahí sin ningún tipo de piedad. Así que creo que es lógico que Kelson se arrepienta de todo y quiera quitarse a Jimmy de encima, provocando su propia muerte y a nosotros una tristeza enorme. Que Jimmy quede crucificado al revés es una alegoría fantástica a la cruz invertida que en la Biblia representa San Pedro, uno de los discípulos predilectos de Jesús, que cuando sufrió del mismo destino que su maestro, pidió que lo crucificasen del revés por sentirse indigno de morir igual que Jesucristo. Este símbolo siempre se ha interpretado muchas veces como una referencia anticristiana al ser la cruz invertida, que es todo lo contrario de Jesús en la cruz. Sabemos que la crucifixión significa el amor inmenso, el sacrificio y la redención a la que todos podemos aspirar. Juan Pedro, en cambio, representa todo lo contrario, implica martirio, humildad y fidelidad a Cristo. Aunque mucha gente ha querido entender esto como una visión contraria, oscura y satánica de lo que te estoy comentando, tiene todo el sentido del mundo, porque es que al final Jimmy se considera el hijo de Satanás y como tal tiene que ser sacrificado para rendirle culto y homenaje a su propio padre. Si te fijas, tiene la misma puñalada en el costado de la misma forma que Longinus hizo con su lanza a Jesús. Que Jimmy termine de esta forma es absoluto cine, y que lo último que vea sea esta imagen de las columnas de hueso como esos pilares del cielo oscuro y estrellado de la noche, nos evoca una imagen preciosa de la grandiosidad del universo y a cómo no somos más que eso, huesos bajo la carne que vamos a acabar en un mismo sitio y bajo el mismo cielo estrellado. Sinceramente dudo mucho que haya sobrevivido al ataque desinfectado que, creo, nos ha pegado un susto de muerte a todos. Jimmy está muertísimo y su ciclo de sangre y violencia termina aquí, igual que este vídeo. Y hasta aquí mi análisis de 28 años después, el templo de los huesos. Si te ha gustado este vídeo más profundo que el resto, te puedes dejar un buen like, que nunca está de más, y si no, lo echas a los leones, que no pasa absolutamente nada. Pones el like del revés, como Jimmy en la cruz. Muchísimas gracias a mis patrones y miembros de YouTube por su apoyo incondicional. Links en la descripción por si quieres convertirte pues en uno de los dedos de maestro ciego, aunque sin hacer cosas muy turbias, apoyando el canal todos los meses fuertemente. Yo aquí me despido, gente. Un beso enorme, cuídate mucho, nos vemos, como no, en el siguiente vídeo de cine, series y anime.